Hoy vamos a continuar siempre con el estudio de Gálatas del apóstol Pablo, y la lección que vamos a introducir ahora es acerca de la oposición del apóstol Pablo a un evangelio diferente. Y esto lo vamos a estar viendo en Gálatas capítulo 1, los versos 6 hasta el 10. Entonces, repito pues, la oposición del apóstol Pablo a un evangelio diferente, de Gálatas capítulo 1, versos 6 hasta el 10. Cuando el apóstol Pablo comenzó el cuerpo de su carta, les advirtió a los cristianos contra aquellos que estaban predicando otro evangelio, o sea, el evangelio diferente que él hace mención. Y en efecto dijo, no hay otro evangelio. Y esto va a quedar bien claro en estos versículos 6 hasta el 10 del capítulo 1. Entonces veamos la condenación que da el apóstol Pablo de los que predicaban otro evangelio. Vamos a leer los versos 6 al 9. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, vamos a comenzar a analizar esta sección y comenzaremos con el versículo 6. El apóstol Pablo estaba completamente sorprendido por el rumbo que habían tomado los cristianos de Galacia. Porque fíjense bien que él usa esta frase, estoy maravillado, es algo muy enfático. Y esta frase traduce el verbo griego taumazo. Taumazo se escribe con T y H intercalada y la final es letra Z. Taumazo. Otras versiones consignan estoy asombrado. Entonces, y otras versiones dicen estoy sorprendido. O sea, ustedes pueden ver que son palabras sinónimas. El hecho pues de que la palabra taumazo tenga un significado positivo o negativo depende del contexto que se tome. En este caso es una situación, o mejor dicho, es definitivamente negativo. Tal falta de comprensión por parte de los gálatas desconcertó al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque evidentemente él sabía que les había enseñado correctamente el evangelio, o quienes habían ido a enseñarles les habían enseñado un evangelio correcto. Entonces le sorprende pues esta situación. No mucho tiempo antes de escribir esta carta, mientras todavía estaba entre ellos, él, junto con su mensaje, había sido acogido por estos hermanos. Noten en el verso 15 del capítulo 4 de Gálatas, noten lo que ahí dice, donde pues
está esa satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces por eso él le sorprendió esta situación, escribió acerca del amor sacrificial de ellos, escribió esa situación bien clara. Entonces, sin embargo, algunos se habían vuelto contra él y el evangelio puro. Aquí en el versículo 3, capítulo 3, perdón, verso 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, habían recibido el Espíritu Santo y Dios había hecho milagros entre ellos. Noten más abajo el verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Verso 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, vemos que él estaba totalmente, cuando dice estoy maravillado, no entiendo cómo ustedes han caído en semejante error de otro evangelio. ¿Cómo podrían haber dado la espalda? Está diciendo. ¿Cómo es que se voltearon? No lo entiendo, porque ustedes fueron instruidos correctamente. Entonces, las palabras de la frase tan pronto, óigase bien, tan pronto, o sea, otos, tacheos, en el idioma griego, prestan apoyo a la evidencia de una fecha temprana para la carta a Galacia. Aunque la frase por sí misma podría no ser concluyente, dice tan pronto, tiene más sentido cuando le damos a la redacción de la carta una fecha poco después del primer viaje misionero. No hubo mucho después de que las congregaciones en Galacia fueran establecidas, y como ya lo he mencionado, todas estas faenas nos damos cuenta en los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos. Entonces, para añadir esta evidencia, Bernabé, que acompañó al apóstol Pablo en el primer viaje misionero, es mencionado 3 veces aquí en Gálatas. En Gálatas capítulo 2, versos 1, versos 9, versos 13. Sin embargo, el nombre de Silas, compañero de trabajo de Pablo en el segundo viaje misionero, nunca aparece en la carta. Estos hechos podrían considerarse como una prueba más de una fecha temprana para la redacción de la carta, que ya lo vimos bastante en los años 44 al 45 después de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice que estaba maravillado de que tan pronto después de la conversión de ellos, los cristianos de Galacia, dice que se habían alejado. ¿Se habían alejado de quién? De Cristo. Por eso dice la palabra alejado, que quiere decir dar la vuelta o volverse apóstata. Alejado quiere decir dar la vuelta o volverse apóstata. O sea, el apóstata es el que deja la fe en Cristo Jesús y que predica un evangelio totalmente diferente. Ciertamente no era la intención de estos hermanos, a lo mejor, apartarse de Cristo, y a lo mejor no se daban cuenta de que lo estaban haciendo. Podría darse
esta posibilidad. Sin embargo, el apóstol Pablo les dejó muy claro que exigir las obras de la ley como parte del plan de redención de Dios en Cristo, eso equivalía a la apostasía. Eso equivalía a la apostasía. Noten lo que dice aquí en el capítulo 5 y el verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, volver a la ley era un cambio radical de un estado a otro. Entonces, esto es una caída de la gracia que es en Cristo y un retorno al sistema de obras meritorias conforme a la ley. Miren lo que dice aquí en el capítulo 3, versos 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Yo quiero reforzar esto que el apóstol Pablo está diciendo con algunas citas del Antiguo Testamento. Y vámonos a Éxodo capítulo 19, versos 5 y 8. Dice acá, en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 8. Ahora, pues, si diereis oídos a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vámonos ahora a Levítico capítulo 18, versos 4 y 5. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la justicia, según la ley, era una justicia propia, verdadera y debidamente ganada. Mire, esto lo tenemos, vamos ahora al Nuevo Testamento en Romanos, en el capítulo 10, los versos, vamos a leer versos 1 hasta el 5 de Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y noten, vamos a ver en Filipenses capítulo 3, en los versos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, él hace una comparación de dónde venía la ley mosaica con la ley en Cristo Jesús y dice, mi justicia no está basada en esa ley
antigua, en esa ley de Moisés, sino que mi justicia está basada por la ley que es por la fe de Cristo Jesús. Entonces, en Gálatas el contexto tiene que ver consistentemente con el problema de los judaizantes que no podían imaginarse que el gentil, o sea, óigase bien, el gentil, sin lavar, pudiera obviar la justicia que era en Cristo directamente, sin observar los ritos y sin observar los requisitos de la ley. Miren lo que dice en Hechos capítulo 15 y el versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea, o sea, judíos evidentemente, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, a los hermanos gentiles, ¿verdad? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era una enseñanza bien fuerte, porque lo pregonaban. Ustedes que no han sido circuncidados, ustedes no pueden ser salvos. Entonces, esto lo vamos a ver más fuertemente adelante cuando ya toquemos esta situación. La totalidad de Gálatas fue escrito teniendo como telón de fondo este contexto que ahorita aquí estamos leyendo. Entonces, nosotros podemos ver que Pablo estaba desarrollando la distinción entre el antiguo y el nuevo pacto. El propósito último del apóstol Pablo en todo este análisis era contrastar ese legalismo de los judaizantes actuales con la gracia del nuevo pacto. Por eso en Gálatas, en el capítulo 2, en los versos 14 al 16, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos una situación muy bien clara, pues, que el propósito último del apóstol Pablo en todo este análisis era contrastar ese legalismo de los judaizantes de la época con la gracia del nuevo pacto. Al tratar de seguir la ley, los gálatas estaban abandonando a aquel que los había llamado por la gracia de Cristo. Estaban diciendo, no, la gracia de Cristo no sirve para nada. Lo que sirve es la ley mosaica. Hay una preposición aquí que es la palabra en, que se traduce como por en la Reina Valera. También podría consignarse como en. Sin embargo, en probablemente está identificando la gracia como el instrumento de la salvación. Entonces, por eso decimos que por es correcto. Entonces, el cristiano ha sido llamado por la gracia de Cristo según la voluntad de Dios. El autor de Hebreos describió el llamamiento de Cristo como el sumo sacerdote de Dios de la dispensación cristiana en palabras similares. Miren lo que dice en Hebreos en el capítulo 5 y el versículo 4.
y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, el apóstol Pablo también escribió a Timoteo, miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Dice, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay toda una teología del llamamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues, que nuestro llamado a la santificación, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, antes de existir el tiempo, es un concepto que debe de llenarnos de reverencia y de mucho asombro. Entonces, nosotros vemos que, aunque los Gálatas habían sido llamados por la gracia de Cristo, algunos habían dejado a Cristo, como lo está diciendo aquí, para seguir un evangelio diferente. ¿Ve? O sea, habían despreciado la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es como que si nosotros, como cristianos y cristianas legítimos que somos, de repente Satanás nos toma y empezamos a creer en una forma diferente al evangelio de Cristo Jesús. Esto es lo que había pasado con los hermanos ahí en Galacia. Hay una preposición, la preposición eis puede querer decir hacia o a o con propósito de. Entonces, en este contexto, la idea de abandonar una cosa por otra, como un hombre podría desertar o divorciarse de una mujer por otra mujer. Entonces, los Gálatas probablemente no se daban cuenta de que la incorporación de principios obligatorios de la ley en el Evangelio terminaría en un intercambio tan desastroso. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? El apóstol Pablo les dejó claro que tales acciones significarían nada menos que intercambiar la salvación de Cristo por un sistema legal por el cual nadie podía ser salvo. Un sistema legal que no daba salvación. Por eso, volviendo aquí a Gálatas, nuestra carta de estudio en el capítulo 3, en los versos 10 hasta el 12, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están, miren qué duro, bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, mire lo que nosotros tenemos aquí en el versículo 7. Mire lo que dice: este evangelio diferente que lo ha presentado en el verso 6 no era realmente otro. Es decir, técnicamente hablando, la palabra griega para diferente puede referirse a algo que es distinto o disímil. O sea, disímil es diferente.
Un evangelio disímil es un evangelio diferente. La palabra otro es bien clara, hermanos. A menudo quiere decir adicional. ¿Ve? A menudo quiere decir. A veces estas dos palabras griegas se usan como sinónimos para la variación estilística. Tal vez el apóstol Pablo no tenía la intención de ninguna gran distinción entre sus significados aquí. Entonces, el punto es que independientemente de cuál de las dos palabras se use, cualquier otra cosa que no sea el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación que originalmente predicó en Galacia, realmente no es ninguna buena nueva en absoluto. No es ninguna buena nueva que dé salvación, está diciendo. Aunque la palabra realmente no está en el texto original, encaja bien con el sentido del pasaje. Entonces, hermanos, vemos aquí la trágica situación en el resto del versículo. Miren lo que dice. Estoy en el versículo 7. Sino que hay algunos, él no dice que todos, ¿verdad? Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos quiere decir que eran adversarios del apóstol Pablo, eso es claro. Adversarios del apóstol Pablo, o sea, los judaizantes. Entonces, estos individuos eran como los hombres a los que el apóstol Pablo se enfrentó ahí en Jerusalén, a quienes describió en el verso 4 del capítulo 2. Miren lo que dice el verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea, esto va en relación, si vamos adelantándonos al capítulo 4 y el verso 17. Miren lo que dice el verso 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. No es un buen celo, pues está diciendo. No es un celo para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, hacerse al lado de ellos. Miren lo que dice en el capítulo 5, verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, y dice, quien quiera que sea. Luego, vamos al capítulo 6, vamos a leer los versos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, ellos lo que querían era quedar bien con los judíos, los judaizantes que no estaban dentro de la iglesia, que seguían respetando la ley mosaica, y lo que querían era que no se les estar mal pues con ellos, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Miren qué claro, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Totalmente una situación bien deshonesta. Entonces, tales judaizantes también estaban perturbando a los gálatas. El verbo perturbar proviene de la palabra del idioma griega tarazo con doble S, que quiere decir precisamente causar agitación interior, o sea, quiere decir agitar,
uno que es agitador, uno que inquieta, uno que desestabiliza, el que inquieta, el que desestabiliza, uno que confunde. ¿Ve? Entonces, la palabra también aparece en la carta a los hermanos gentiles como resultado de ahí del concilio en Jerusalén. Miren lo que dice el verso 24 de Hechos capítulo 15. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, nosotros no los enviamos, no les dijimos vayan a hacer esto, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, o sea, agitando vuestras almas, inquietando vuestras almas, deshabilitando vuestras almas, o sea, confundiendo sus almas. Eso es lo que el apóstol Pablo les está presentando allí claramente, perturbando vuestras almas. También en la palabra del apóstol Pablo para perturbar podría consignarse como cambiar o alterar. Fíjate, le he dado muchas palabras que son bien entendibles a nuestro idioma. Este término se da en el Nuevo Testamento en otros dos pasajes. En esos textos algo está cambiando, o generalmente en lo contrario, exacto. O sea, por ejemplo, miren lo que tenemos vamos al Antiguo Testamento, a Joel. En Joel vamos a consultar el capítulo 2, verso 31. Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pedro declaró en Hechos capítulo 2, versículo 20. Hechos 2:20 dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. También Santiago capítulo 4, verso 9 dice, vuestra risa, noten, se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Entonces, estos pasajes ilustran la gran transformación descrita por la palabra griega para perturbar. Para perturbar. Entonces, es ciertamente una perversión radical del Evangelio con el fin de forzar los principios de la ley sobre los que son partícipes de la libertad en Cristo Jesús. Es bien sencillo entender esto. Es como que si de repente nosotros aquí reunidos entra un hermano o hermanos, se identifican como miembros de la iglesia, pero una vez toman lugar y hay lugar de escucharles, vienen y nos dicen, miren, ustedes han obedecido el Evangelio de Cristo, han sido bautizados o bautizadas para el perdón de sus pecados, pero ustedes los hombres, ustedes necesitan ser circuncidados, porque para que haya una salvación completa, ustedes necesitan someterse a la circuncisión. De lo contrario, ustedes no son salvos. Es algo que inmediatamente desestabiliza, nuestra condición espiritual. Nos pone en una condición en la cual, pues, ¿cómo es eso? Yo he obedecido el Evangelio puro, el Evangelio de Cristo Jesús, pero ahora estos hermanos me están enseñando algo
completamente diferente. Por eso es que digo que es una perversión de lo que yo he creído. Quizás decir yo he creído no es lo básico, lo que dice la palabra de nuestro Dios doctrinalmente hablando. Entonces, podemos fácilmente entender cómo el judío cristiano, que tenía sus raíces profundas en la ley y se le había prohibido cualquier asociación con los gentiles, podrían sentirse tentados a despreciarlos. Entonces, se sentiría confiado como, mire lo que dice en Romanos capítulo 2, versos 19 y 20. Dice, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. A estos sí se pueden confundir fácilmente, pero no es justo proceder así de esa manera. Entonces, podría terminar entre aquellos, miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Ven? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, hermanos, habiendo venido a la fe en Cristo Jesús, a los hermanos judaizantes no se les debe clasificar como incrédulos. Sin embargo, la incapacidad que hay en muchos creyentes judíos para aceptar a los gentiles como sus iguales constituía uno de los problemas más omnipresentes de la iglesia en los días del apóstol Pablo. Ya hemos leído aquí en Gálatas capítulo 2, miren lo que dice los versos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y esta situación del apóstol Pedro, a su debido tiempo, la vamos a ver bien detenidamente y la vamos a esclarecer. Pero miren lo que pasa si vamos a Hechos capítulo 11. Vamos, y esta es la última cita que vamos a leer, en los versos 1 hasta el 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hermoso. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Claro, anteriormente en el capítulo 10, que también lo vamos a estudiar, de Hechos, a Pedro le fue necesario que el Señor le mandara una visión en un lienzo, donde en ese lienzo están animales puros e impuros, y es con el fin de que él entendiera que el evangelio no solo era para los judíos, el evangelio también era para los gentiles, los salvadoreños, los centroamericanos, los europeos, todas las naciones del mundo. Por eso es que el apóstol Pedro una vez comprende, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada y del que hace justicia. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente esta situación. Yo voy a parar acá. Con la ayuda del Señor, les ruego que todos estemos pendientes de lo que sigue a continuación. Vamos a seguir con la ayuda de nuestro Dios
con el versículo 8. Pero mientras tanto, yo espero que haya quedado claro y me haya dado a entender con lo que aquí he presentado. Que Dios bendiga su palabra. Amén.